Muy buenas noches. Les saluda Francisco Jiménez. En nuestro estudio de hoy respondemos a esta pregunta muy interesante que quizás nos hemos hecho siempre. Am, ¿A dónde van los bebés, los niños pequeños, los que tienen problemas mentales cuando mueren? Estamos realizando este estudio vía Zoom en 2 días a la semana. Y si quieren unirse con nosotros, usted puede dejar su mensaje y nos comunicamos con usted para pasarle al correo el enlace de la reunión o verlo a través de internet en el canal de YouTube. Usted ingresa al canal de YouTube y va a tener la oportunidad de encontrar una lista de reproducción en el cual usted puede observar en, buscando interconectados. Hay más de 80 videos disponibles hasta la fecha y la sugerencia es empezar con el origen, que sería la primera lección que muestra acerca de, en este caso, en la narración bíblica. Sí, les recomiendo. Agradezco a las personas que se suscribieron al canal y de alguna manera siguen el estudio. Y si hay alguien que le gustaría recibir el material, ya sea en PDF o en PowerPoint, puede escribir también y le pasamos por correo. Es un estudio bíblico para creyentes, los que desean conocer un poco el panorama bíblico acerca de lo que Dios realmente nos enseña en su palabra, y eso a modo de introducción. Ahora vamos a continuar en nuestra lección, la lección número 12, respondiendo a esta pregunta según nuestro material. Dice lo siguiente: puesto que todo el mundo nace con una naturaleza pecaminosa, significa una naturaleza caída. Esto lo describe la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, cuando se introduce el pecado, y a partir de ahí ese pecado pasó a todos los hombres, y esto nos recuerda en el libro de Romanos capítulo 12, perdón, capítulo 5, versículo 12. Usted puede leer en su Biblia y encuentra que la muerte pasó a todos los hombres, pero el pecado entró por un hombre. Sabemos que ese hombre es Adán, que nos representa a todos. Por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa misma frase se repite en Romanos 3:23, la condición del hombre ante Dios. Entonces el hombre está separado de Dios al nacer, se entiende, estamos separados de Dios por nuestra condición de pecado. Ahí viene la pregunta: ¿cuál es el destino eterno de los bebés, los niños pequeños y las personas que tienen problemas mentales, que mueren sin haber tenido la capacidad o la oportunidad de depositar su fe en Cristo? Porque recordemos que solamente por medio de la fe una persona puede recibir la gracia de Dios, el perdón de pecados, la salvación, esa vida eterna. Y esto nos recuerda Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús es el camino al Padre. Él dijo que no hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra manera. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4, 12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo lo recuerda a Timoteo, diciéndole que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el único que puede llevarnos al Padre, y la fe en Él es la manera. Pero dice aquí en nuestra pregunta que vamos a responder hoy, por supuesto, quizás usted tenga una postura diferente, un pensamiento diferente. Lo que queremos exponer o dar a conocer es qué dice la Escritura al respecto. Hay preguntas que quizás no tienen respuestas, en el sentido de que no encontramos la respuesta literal diciendo: los niños van al cielo, o los niños nacen así, o no tienen oportunidad. Vamos a remitirnos a algunos pasajes bíblicos que sí encontramos y que nos dicen al respecto, pero aclarando que
No hay en las escrituras una respuesta directa a esta pregunta. No sabemos el por qué, pero podemos especular, cosa que haremos al mirar algunos pasajes bíblicos en breve. Lo mejor que podemos hacer es reunir algunos datos bíblicos para formar una imagen parcial de lo que Dios hace en estas situaciones. Dios es soberano. Él es quien decide hacer o deshacer. Él es quien tiene la autoridad sobre su creación. Y esto es muy importante recordar. En las primeras lecciones hemos enfatizado que Dios es el creador. Él es el creador y nosotros somos su creación. Y Él como creador tiene esa autoridad, esa soberanía sobre su creación. Y por supuesto, a través de la Biblia encontramos ese plan maravilloso que Él tiene para la humanidad de rescatar de esa situación caída y lo ofrece a través de la persona de Jesucristo, quien ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Como decíamos, lo que podemos hacer es averiguar en la Escritura acerca de qué dice sobre esta situación y qué podemos nosotros deducir. Y como dije al principio, quizás haya posturas diferentes, pero la Biblia es la que nos puede dar un poco de luz en este sentido sobre este tema. Repito, no hay una respuesta directa. Veamos el primer punto, que es la humanidad y su condición ante Dios. Dijimos hace un rato que es pecaminosa, ¿sí? Es una naturaleza caída. La Biblia dice claramente que todas las personas, incluyendo los que decimos que somos cristianos, y ojalá que realmente lo demostremos con nuestros hechos, porque muchos dicen que son cristianos, pero su conducta no lo demuestran. Tristemente, solo son cristianos de palabras, pero no de hechos, y eso tenemos que demostrarlo. Pero hago esta aclaración. em, la salvación es un regalo y es por gracia, no es por obras, como dice Efesios 2:8. Pero si usted lee Efesios 2:10, encuentra que sí es para buenas obras. De manera que la persona que recibe a Jesús por la fe, recibe esa gracia y esa nueva naturaleza. Efesios 2:10 dice que Dios de antemano preparó este camino para que anduviésemos. Y la palabra anduviésemos tiene que ver con esa conducta continua, constante de que la persona debe demostrar en su vida que realmente conoce a Dios. Dios es un Dios de amor, por supuesto. También es un Dios justo que no tolera el pecado y debe juzgar el pecado. Aquí encontramos nuestra condición. Según Romanos 3, versículos 9 en adelante, vamos a encontrar lo siguiente. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores. Fíjense que es una pregunta, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. Y responde, desde luego que no, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay justo ni uno solo, ni uno solo. No hay ni un solo justo. Todos somos pecadores. Nosotros no somos mejores que otros. Somos pecadores. Esa es la condición del hombre. Entonces la Biblia claramente muestra la condición de las personas, ya sean hombres, mujeres, incluso los bebés, en esa situación de naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída que se ha apartado de Dios. En pecado me concibió mi madre, decía el salmista. Y esto encontramos en Romanos 3, esta declaración. El rey David lo menciona de forma muy específica en referencia a los bebés. Y para eso nos remitimos al capítulo 51 del Salmos. Y vamos a leer el verso 5. Dice así: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Además, otro salmo de David deja claro que Dios es el responsable de todos los bebés y que los conoce a todos desde el momento en que son concebidos. Y este texto es precioso porque muestra
que Dios es el que teje, el que crea, el que hace. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Decía el rey David, mi embrión vieron tus ojos. El embrión es una parte del proceso desde que ocurre la fecundación, es decir, la unión de las células, aclarando la célula sexual femenina con la masculina, ocurre el cigoto. Es la primera célula que se reproduce y pasa por diferentes procesos y se le considera embrión. Según la ciencia enseña que a partir del tercer mes se le considera un feto. Se puede observar las extremidades, que serían bracitos, piernas, pero desde el momento de la concepción, desde la unión de estas células, es una persona. Y acá él dice claramente que Dios es el que teje, el que crea y otorga la vida a la persona. Y Él es el creador. Y Él sabe hasta cuándo también vamos a seguir con vida. Y nos da la oportunidad de creer en Él. Ahora, en relación a lo que venimos mencionando, aquí encontramos el primer dato bíblico acerca de lo que pasa con los que nacen, los recién nacidos. ¿En dónde? Ah, remitiéndonos a lo que decía el rey David cuando muere el bebé que habían tenido con Betsabé. En 2 Samuel 12 declara, 2 Samuel 12:23, pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Y es una pregunta retórica. Sabemos que no hay nada que podemos hacer para traerlo a la vida a una persona. Somos humanos, tenemos esa limitación. Nosotros no somos dioses, como algunos lo creen, que son dioses y que pueden decidir qué hacer o qué no hacer. Solo Dios es soberano, el Señor Dios es soberano, Él es el que da la vida. Un día yo iré a Él, pero Él, refiriéndose a esta criatura, no puede regresar a mí. El rey David dice que su bebé ya no puede regresar a la tierra, pero que si él, refiriéndose a sí mismo, si él muere, irá a donde está esa criatura, es decir, es su hijo que había muerto. Sabemos que David confía en Dios y que por lo tanto es salvo. ¿Sí? Salmos 23:6 nos dice eso. Por consiguiente, dice que tras su muerte se encontrará con su hijo en el lugar al que van los creyentes. Y este dato es el primero que mencionamos considerando dónde van los niños cuando mueren, los bebés, los recién nacidos. Vamos a mencionar el segundo dato bíblico. Usted puede anotar, puede hacer su apunte, puede, puede considerar este planteamiento, puede que no, pero nosotros estamos analizando los datos bíblicos para luego hacer una deducción. El segundo dato bíblico encontramos en Romanos. En Romanos descubrimos más puntos o aspectos acerca de esto, gracias al escritor, ¿verdad? Al apóstol Pablo, quien dice que todas las personas de todas partes, incluso si no han oído los detalles del Evangelio, tienen acceso a una revelación general de Dios acerca de Él mismo, o sea, acerca de Dios. Esta revelación general se encuentra en la naturaleza y está a nuestro alrededor y basta para que las personas reparen o determinen o sí, confíen que hay un creador, porque uno mira las plantas, los animales, el sol, las estrellas, esta tierra, las personas y ¿qué piensa? De algún lado vino esto, de algún lado vinimos. Bueno, de hecho que algunos sostienen que es la evolución, pero nosotros al mirar la creación vemos que hay un diseño y hay un diseño inteligente, ¿sí? Hay un diseño inteligente, hay un propósito para todas las cosas, ¿sí? Vemos que hay un orden en el sentido de que no chocan entre sí los planetas, que hay una órbita,
¿sí? Hay una traslación, una rotación en cuanto al eje o, vamos a decir, alrededor del sistema solar. Entonces hay un orden y uno puede decir, esto no puede ser fruto de la casualidad y menos de una gran explosión, porque la explosión lo que hace es destruir, ¿verdad? Por lógica. Pero algunos sostienen filosóficamente, mencionando a muchas otras personas, dicen, no, la evolución. Pero sin embargo, la Biblia dice que en Romanos 1, que lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación, entendiendo a través de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Solamente que las personas deciden no honrar al Creador, sino inclinarse ante la creación, empezando a adorar imágenes de reptiles, de cuadrúpedos, en vez de honrar a Dios. ¿Sí? Yo recomiendo la lectura del Salmo 115. ¿Sí? Salmo 115 es un precioso salmo que nos habla de a quién debemos rendir nuestro culto, quién es el que oye, quién es el que ve, quién es el que habla, quién es digno de recibir nuestra confianza, nuestro reconocimiento. Cuando Dios juzga a las personas, cuando Dios juzga a las personas cuando éstas mueren, esta revelación general de Dios será usada como evidencia en contra de estas personas, porque ellos saben que alguien hizo todo esto. Pero entendemos que hay una revelación específica, el cual es su palabra. Y a eso nos referimos y en este momento estamos citando el segundo dato bíblico acerca de lo que dice la Biblia acerca de esta situación. Como evidencia, entonces, la revelación general. Quienes han suprimido, ignorado y han negado la revelación general de Dios acerca de Él mismo. A ver, ¿qué dice específicamente el verso 20 de Romanos 1? Anote, lea, saque su conclusión. Dice, después, o pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Pablo dice que las personas no tienen excusa, no pueden presentarse delante de Jehová, Dios, y decir que no tenían conocimiento del Dios creador, porque la naturaleza es la revelación general de que Dios existe. El punto importante es la oración, no tienen excusa. Sería razonable decir que los niños pequeños y las personas con problemas mentales sí tienen una excusa. Recuerden, estamos haciendo un análisis de los textos, las evidencias, y aquí estamos haciendo, vamos a decir, una examinación y estamos mencionando que sería razonable decir que los niños pequeños, las personas que sufren de dificultades mentales, sí tienen una excusa. Porque ¿quiénes son los que no tienen excusa? Aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ver todo alrededor. Aquellas personas que se dan cuenta, esto no puede ser fruto de la casualidad. Entonces podemos decir como una segunda evidencia bíblica de que los niños pequeños que mueren no, podemos decir razonablemente que sí tienen una excusa. Sin ellos tener ninguna culpa, son incapaces de comprender siquiera la revelación general de Dios acerca de él mismo. Y quiero mencionar entre paréntesis que esta revelación general nos muestra de que hay un Dios creador y que nos lleva a esa revelación específica que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Les recomiendo la lectura del Salmos 19 al respecto, ¿sí? La palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar, convierte el alma. Por lo tanto, cuando muere una persona, así se presenta delante de Dios después de morir. Si puede decir que tiene una excusa, que o bien era demasiado joven, o bien sus mentes humanas eran simplemente incapaces de comprender el conocimiento acerca de Dios. Dos textos
dos evidencias y estamos haciendo una deducción de dónde van los niños cuando mueren, reuniendo la información bíblica. Estos dos pasajes de las Escrituras nos dan esperanza y sugieren que Dios trata de una forma especial a los bebés, a los niños pequeños, a quienes tienen una dificultad de comprensión. Muchos hablan de desde que tiene uso de razón, que un niño puede asimilar o puede tomar una decisión. Y hay testimonios de personas que a la edad de 3 años, 4 años o 5 años recibieron a Cristo como su Salvador, ya sea porque sus padres lo explicaron o en la escuela dominical la maestra los explicó. En mi caso particular, a los 7 años, eh, la maestra de escuela dominical, una tía, me presentó claramente el Evangelio, la tía Jenny, a quien le agradezco porque se tomó el tiempo, y ni siquiera fue en la clase de la escuelita, sino fue, me llevó aparte ahí en el patio y me empezó a explicar, a hablar, y yo entendí claramente, no porque mi mamá, ña Ana, va a la iglesia y por eso yo soy cristiano, porque era una decisión individual que yo tenía que tomar. Mi mamá recibió a Cristo por la fe, así como lo hizo mi abuelo Ramón, recibió a Cristo por la fe. Mi mamá tuvo que tomar esa decisión personalmente. Y yo como hijo de mi mamá, tengo que tomar la decisión de creer en Cristo como Salvador para ser hijo. Dios tiene hijos, no tiene nietos, no porque mis hijos sean, porque yo sea cristiano, mis hijos ya son cristianos, ese concepto no es bíblico. Cada uno debe de tomar esa decisión. Estamos mencionando qué pasa con los niños pequeños, los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, los que no tuvieron la oportunidad de ver alrededor o la naturaleza para comprender de que hay un Dios detrás de todo esto. Entonces entendemos o deducimos, y esta es la postura, de que Dios tiene un trato especial con estos bebés. La primera evidencia lo mencionamos cuando el mismo rey David decía que ese bebé que murió no va a poder venir otra vez a la vida, a la tierra, pero sí él va a poder ir junto a él, ¿sí? Y esta segunda evidencia de que no tienen excusa aquellas personas que ven todo lo que hay alrededor, ¿sí? El mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Realmente es perfecto en el sentido de que la Tierra puede sostenerse en el aire, ¿verdad? Y al mismo tiempo girar en una órbita, habiendo tantos otros planetas y otros sistemas que el hombre va descubriendo, gigantesco este universo, y todo ello nos habla de Dios. Les recomiendo la lectura de Colosenses capítulo 1, todo el capítulo. Interesante, dice que todo fue creado por Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por Él y para Él. Bueno, según la información que hemos reunido, ¿es precisa? Entonces, la forma en la que Dios los trata o los tratará sería la misma como nos trata a nosotros. Él ah, tendría que aplicar la muerte y la resurrección de Cristo sobre esta gente para justificarlos y hacerlos justos delante de Él. Dios no ha ofrecido ninguna otra forma de salvarse, ¿sí? Eso lo estudiamos, pero a profundidad. En la lección 5 de Interconectado, usted puede ir al video y ver la lección 5 o en la lección 12, en los resúmenes anteriores, claramente hay una forma de salvación. Juan 14:6 les recomiendo para memorizar y dice, el mismo Señor Jesucristo, yo soy. ¿Qué cosa? El camino. Él no dice yo soy uno de los tantos caminos. Hoy en día hay grupos religiosos que dicen no, todos los caminos conducen a Dios. Déjeme decirle que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, y Jesús mismo lo dijo, que hay uno solo. Y Él es el camino, Jesús. Y Él es la verdad. No hay otra verdad. Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, lo dijo el Señor Jesucristo. Tenemos que confiar en Dios. ¿Sí?
En última instancia, necesitamos confiar en que, puesto que Dios es bueno, amoroso y omnisciente, Él sabe cómo obrar para manejar estas situaciones de forma justa. Él es soberano, Él tiene en sus manos la decisión. Necesitamos confiar en su carácter. Dice el Salmo 145:17, el Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. Realmente Dios es bueno. Es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y podemos decir, junto con Abraham, ¿acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? En Génesis 18:25. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, como algunos piensan, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios justo, no tolera el pecado. Él va a juzgar el pecado. Este mal será confinado, va a tener un fin. Él desea el bien de las personas. Eso lo dice su palabra en Jeremías 29:11. Dios tiene planes de bien y no de mal. Por lo tanto, este mal es temporal y no como algunos creen que es el yin yang, ¿verdad? El bien y el mal. Algunos dicen que y es una postura muy pagana, muy contraria a la Biblia, que detrás del telón, tanto Satanás y Dios son como amigos que están jugando nomás por nosotros. Esto no es bíblico. Hay un infierno tan real en donde las personas que rechazaron esta gracia, rechazaron a Cristo, van a sufrir por la eternidad. Dios es real, por supuesto, Satanás también. El infierno es real, como el cielo es real. Y Dios, como juez, va a determinar quiénes irán al cielo. Y su palabra nos dice claramente la manera en que podemos ir al cielo, recibir esa salvación, ese perdón de nuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. El que tiene al Hijo tiene la vida, ya no es condenado. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús regrese otra vez para juzgar, veremos lo que hará con estos seres preciosos y asentiremos con la cabeza felices al ver cómo los trata. Por ahora, solo contamos con un par de pistas o referencias sobre cómo Dios tratará, en este caso, a los bebés que mueren o personas que tienen esa dificultad mental. Y esta es la especulación sobre por qué Dios no es claro como el agua en lo referente a lo que le sucede a los bebés, a los niños, a quienes tienen problemas mentales, ¿sí? Cuando mueren. Si las escrituras presentaran de forma clara cómo serán salvadas o salvas estas personas sin necesidad de comprender ni aceptar el Evangelio, entonces los creyentes amorosos tendrían, ¿qué cosa? Tendrían la tentación de matarlos, entre comillas, amorosos, ¿verdad? De matarlos con el fin de salvarlos por toda la eternidad, ¿verdad? Porque cada pensamiento raro que hay, es más, hay miles de religiones y algunas de ellas dicen basarse en la palabra de Dios. Por eso la sugerencia es hacer la lectura de la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Que cada uno se considere un lector, un estudioso de la escritura, porque seguramente en tu casa vienen, te aplauden, te vienen, te dicen, venimos a hablar de Dios, pero realmente están hablando de Dios. Es bueno examinar todo, retener lo bueno, como dice la escritura, pero siempre comparar qué es lo que dice este personaje, este pastor o este líder, qué me está hablando. ¿Será que me está hablando lo que dice realmente la Biblia o me está engañando con palabras huecas? No con sabiduría de palabras, ¿verdad? Anunciando el mensaje de la salvación.
sino con el poder del Espíritu y el poder de la palabra. Jesucristo es el único que puede salvar a la humanidad. En esta noche estamos viendo dos textos, dos evidencias que nos indican cómo Dios eventualmente podría tratar a estos niños. Puede que usted tenga una postura distinta y respetamos, pero creemos que Dios es un Dios soberano y Él tiene la manera de tratar estos casos tan particulares. ¿De qué pasa cuando un niño muere? ¿Sí? Sin la oportunidad de haber escuchado el Evangelio. ¿Qué pasa con esos niños que tienen esa dificultad para procesar la información, una dificultad de entender o de comprender? Dios es un Dios justo y Él sabe cómo tratar cada caso. Vamos a mencionar, como para ir cerrando esta situación. ¿Pueden imaginarse cuál es la perversa lógica tras esto? Si la Biblia dice que los bebés, los niños pequeños y las personas con problemas mentales son salvas automáticamente, entonces, escuchen esto, ¿sí? La lógica perversa. ¿Para qué correr riesgos y dejarlos crecer para que después rechacen el Evangelio? El mayor acto de amor que pueda hacerse sería como liquidarlos para salvarlos por la eternidad. Eso es muy antibíblico, ¿verdad? Dios es el que da la vida, Él sabe cómo tratar cada caso. El hombre no puede decidir en esta situación. Dios es el que da la vida y Él es el que la quita, ¿sí? Pensamos que este razonamiento es lo máximo que podemos decir. am, Perdón. Sin embargo, aquí estamos. Sin embargo, esto no es más que una especulación sobre por qué Dios no dejó más claro este asunto. Porque algunos pueden decir, ¿por qué no dice claramente que Dios le salva a los niños? Por esto mismo que mencionamos recién. Entonces pensamos que este razonamiento es lo más próximo que podemos sacar de las escrituras, en el sentido de que Dios tratará estos casos de manera muy particular, teniendo en cuenta estas dos evidencias de lo que dijo David, que ese niño ya no volverá a la vida, pero él sí irá donde él está. Suponiendo que él como creyente va a ir al cielo, entonces los niños que mueren, los bebés, entonces van para el cielo. Ok, Dios sabe cómo salvará a las personas. Curiosamente, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que la gente no sabía cómo castigaría Dios de forma justa al pecado del hombre sin destruirlo por completo. Dios le dijo a la gente que lo haría, pero no sabían ellos exactamente los detalles de cómo sería este juicio o castigo. Sin embargo, ahora sabemos que enviando al perfecto Jesús como hombre para que muriera por el pecado de la humanidad, se satisfizo la ira y la justicia divinas de Dios. Y las personas pueden ser salvas. ¿Por qué? Porque un sustituto libre de pecado tomó su castigo. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Esta fue una solución, ¿sí?, maravillosamente creativa que impartió justicia real. No podemos sino maravillarnos ante la obra de Dios, darle las gracias por esa salvación, alabarle al Señor por todo lo que Él hizo. Por lo tanto, ¿cómo resolverá Dios este misterio? No lo sabemos, pero Él ya lo hizo antes. Por lo tanto, nos apoyamos en lo que sabemos, ¿verdad? Nos apoyamos en lo que sabemos, en lo que la Biblia nos enseña al respecto. Él es justo y hará lo que está bien. Tendremos que confiar en Él en lo que respecta al cómo. Y antes de leer estas preguntas finales, escuché decir a una persona que cree en Cristo como Salvador y sirve al Señor en la iglesia local al cual se congrega, y él decía,
Y si me fuera al infierno, aún ahí dirías que es lo más justo que puede ocurrir, porque total soy un pecador y estoy en una condición de pecado. Si Dios quiere llevarme al infierno, bueno, me merezco el infierno, pero por su gracia Jesús me salvó. Jesús pagó el precio y con su sangre me limpia de todo pecado y me recibe en su presencia. Bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado, que Dios le ha perdonado y fue limpio su maldad. Le recomiendo la lectura del Salmo 51 como personaje al rey David. Recordemos que él pecó, pero una y otra vez, eh, un pecado de adulterio, pecado de homicidio. Sin embargo, él reconoció, y usted puede leer cuáles fueron sus palabras, reconoció su pecado y él dijo, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios tuvo misericordia de él, le ha dado el perdón y por supuesto hubo un cambio, hubo un antes y un después. Dios puede cambiar el corazón del hombre, no importa si fue un inmoral o fue un asesino, realmente Dios tiene el poder para cambiarlo. El ser humano no puede cambiar a otro ser humano. O sea, yo no te puedo cambiar a vos, ni vos no me podés cambiar a mí. Quizás puedo darte consejo, pero eso no te cambia. Dios cambia, Dios cambia el corazón, Dios cambia la mente. Y si Él puso en nosotros su Espíritu Santo y con su ayuda podemos entender la Biblia, el manual de vida, puede haber un cambio sorprendente en nuestras vidas, de cómo tratar a los demás y cómo tratarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y reconociendo todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Preguntas finales. Primero, el diluvio y el éxodo nos muestran que la gracia de Dios no se extiende para siempre. Hay que dejar en claro, ¿verdad? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Qué impacto tiene esto en tu forma de pensar acerca de tus seres queridos no creyentes? No será para siempre. Entonces hay una urgencia de compartir el Evangelio. Segundo, la salvación es un acto físico que Dios hace para los que confían en Él. ¿Cómo afecta esta verdad a nuestra forma de pensar acerca de la seguridad de la salvación? Tercero, la palabra de Dios puede ablandar el corazón de una persona. Por lo tanto, ¿cómo debemos dirigirnos a un amigo o a un ser querido no creyente cuyo corazón mostró señales de estar endureciéndose contra Dios? Acompáñenos en la lección número 13 a través de esta serie de estudios interconectados que está disponible en el canal de YouTube. Muchas gracias por compartir también este material. Que Dios bendiga su vida, su familia y oportunamente nos volveremos a encontrar.